Ya estamos 23 personas. Entonces yo creo que ya vamos a darle inicio y cualquier cosita pues vamos a ir dándole a aceptar a los demás compañeros que vayan ingresando. Bueno, como ya les había mencionado, muy buenas noches para todos. Espero que hayan tenido una muy buena semana, ya mañana viernes y entra fin de semana con festivo, entonces espero que aprovechen este tiempito también para cerrar las actividades que tenemos ahorita para el primer corte, la actividad número 1 y 2 y el test que tenemos para el día 20. Entonces tenemos tiempito todavía para que no se nos queden esas actividades sin llegar a entregar. Bueno, entonces el día de hoy, ¿qué quiero abordarles? Quiero darles a conocer un poco de las diferentes problemáticas que nosotros conocemos en nuestros contextos. ¿A qué me refiero con contextos? A todos los momentos o situaciones que nosotros lleguemos a encontrar como maestros y maestras en nuestras aulas. ¿A esto qué quiero decir? Que las problemáticas tienen también otro tipo de asociaciones. Un problema educativo tiene también un trasfondo familiar, un trasfondo social, cultural, político, y que después se desarrolla progresivamente en nuestras aulas. Por ejemplo, si tenemos estudiantes agresivos, estudiantes que uno dice, uy, son muy groseros, o estudiantes de baja motivación, que usted ve aislados, depresivos, que solamente hacen sino de pronto llorar. Entonces, ¿qué dificultades pueden tener mis estudiantes? Entonces, de pronto están asociados a problemas de violencia intrafamiliar, problemas de acoso sexual, acoso en todos los sentidos, físico, psicológico, acoso, por ejemplo, de matoneo o de bullying escolar. Entonces, todas esas características que nosotros de pronto llevamos al aula y decimos es que es un problema, de pronto también puede tener algunas situaciones que es que no solamente son que se relacionaron en las instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de problemas de autoestima, de autolesivas, que vienen siendo esas heridas que ellos se hacen y que no quieren hacerlas, pero lo hacen para de pronto saciar diferentes situaciones o emociones que tienen dentro de sí, esas conductas autolesivas que se hacen, que cuando se cortan, que nadie se da cuenta, que después puede desarrollarse una depresión, en fin, tantos problemas que ahorita actualmente podemos conocer y pues que esto impacta obviamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Porque un estudiante que tiene problemas familiares no rinde. Y un estudiante que tiene problemas que lo están acosando, lo están lastimando, tampoco tiene su mente concentrada en el aprendizaje, tampoco va a ser un estudiante que usted diga, es que quiero que mi estudiante sea participativo, tampoco lo va a lograr porque esos panoramas pues son bien difíciles de abordar. Y ahora recordemos que de pronto los estudiantes que tenemos de sexto a 11 no son tan abiertos, no son tan de contar las situaciones, entonces podemos tener estudiantes depresivos, con ansiedad y que pueden tener 12, 13, 14 años y ellos no le dicen a sus papás por miedo, no le dicen a nadie en la institución. Entonces todo esto queda como un cúmulo que queda dentro de ellos y pues esto pues en algún determinado tiempo va a explotar y esto va a significar que va a tener un retroceso en su desarrollo personal, en su desarrollo cognitivo y en su desarrollo social. Otras de las problemáticas que nosotros también encontramos ahorita muy frecuentes son las de convivencia escolar, que porque mis estudiantes son todos diferentes, eso sí, tengámoslo claro, nuestros estudiantes son totalmente diferentes, son mundos diferentes, tienen diferentes necesidades, quieren y tienen diferentes expectativas de su clase, de su trabajo en el aula. Y pues todas estas diferencias, de algún modo, lamentablemente se ven reflejadas en problemas en el aula, que yo no comparto con estos estudiantes porque no me gusta su forma de pensar, su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de relacionarse, sus gustos deportivos, musicales. Hay tantas diferencias que nos hacen que es obviamente claras porque somos diferentes, porque todos tenemos un mundo aparte. Y todo esto cómo se relaciona en los contextos educativos, porque hay que recordar que estas diferencias, como maestros y maestras, nosotros tenemos que buscar diferentes herramientas o estrategias
para llegar a los estudiantes y que estos tengan mejor comunicación, que de pronto no se traten mal. Espérame un segundito. Ok. Que no se traten mal, que no sean irrespetuosos, que si hacemos un trabajo en equipo no hagan sentir mal a algún compañero porque no quieren hacerse con ellos. Entonces, hay diferentes problemáticas que de pronto vamos a ir abordando a lo largo de este espacio académico del día de hoy. Por otro lado, tenemos otras realidades que vienen siendo las de valores humanos, las de igualdad, las de equidad, donde encontramos que nuestros estudiantes en situaciones vulnerables, por ejemplo, en las zonas rurales o en las zonas donde hay alto conflicto armado, de pronto tenemos esos estudiantes que no tienen las mismas oportunidades que unos estudiantes de pronto de colegio privado o que están en la urbanidad. Por ejemplo, la conectividad. No todos tienen acceso a la Internet, hay familias muy humildes, familias de extrema pobreza, pero que quieren luchar y sacar adelante a sus hijos para que vayan a las instituciones y se formen. Y si les da la oportunidad, el mismo Estado, la vida en general o sí mismo, pueda de pronto seguir con estudios, ya sea técnicos, tecnólogos, profesionales. Entonces, no tienen conectividad, pero hacen de todo para de pronto desplazarse 2, 3 horas a pie hasta buscar ese wifi que el gobierno puso gratis y que casi no llega y casi no sirve, pero de algún modo lo utilizan, o que se van a las instituciones educativas o se quedan más tiempo ahí porque es que ahí sí hay cobertura a internet, o bajan a un pueblo solamente por entregar las tareas que pronto les dejamos. Entonces, esas situaciones también tenemos que nosotros siempre reconocer el contexto de nuestros estudiantes, porque ellos tienen problemas, así como de pronto usted también tiene problemas familiares, económicos, de pareja. Los estudiantes también, obviamente en su contexto familiar y personal, pero también tienen problemas. Y todo esto, tanto los problemas de todos, tiene un efecto en la enseñanza y en el aprendizaje. Entonces, ese estudiante que de pronto también vive en veredas, no tiene celular, la mamá tiene una flechita de eso que llamamos un celular muy básico, muy antiguo y que solamente saca llamadas, y que de pronto no tienen tablet, no tienen computador, no tienen internet, y aún así quieren y siguen motivados por continuar en el calendario escolar de las instituciones educativas. Y es cómo nosotros identificamos esas problemáticas, cómo nosotros somos sensibles a las realidades que tiene mi estudiante, y que yo también preparo mis clases y hago mis prácticas pedagógicas, las hago de una manera incluyente para todos, que ninguno me falte. Entonces, si yo ya sé que 5 estudiantes de mi clase son de la vereda tal, entonces yo sé de que no puedo dejar de pronto actividades de que vean una película, a no ser que yo les facilite de pronto el material o hago un espacio para que lo vean ahí en clase, o me busco la alternativa para que ellos puedan tener el material que quiero compartir con mis estudiantes. Entonces, siempre la invitación es de que ustedes conozcan el contexto de sus estudiantes, que siempre se motiven a llegar a experiencias, pero experiencias ajustadas a los contextos de mis estudiantes. Y aún así recordemos que las problemáticas son múltiples. Ahora tenemos problemáticas asociadas a las diferencias o a las diferentes competencias de los estudiantes, porque es un tema muy delicado cuando nosotros hablamos de inclusión y cuando hablamos de discapacidades o de limitaciones, porque son otro tipo de competencias que tienen los estudiantes. Entonces, ¿cómo actuamos de pronto en las problemáticas que hay en las instituciones que no están adecuadas para los estudiantes que tienen movilidad reducida, que son las personas que necesitan una silla de ruedas? O cómo no están preparados los maestros y maestras para atender estudiantes que no tienen la capacidad de ver, que no tienen la capacidad de escuchar. Entonces yo no me puedo comunicar porque yo no sé lengua de señas, no sé braille. Entonces yo no puedo enseñarle a ese niño. Entonces, y esperemos a que el ministerio responda, la Secretaría de Educación responda para que nos traigan una persona que sepa y acompañe las clases. Entonces, este mes vino y el otro mes no viene esa persona de la Secretaría de Educación. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué lo pongo a hacer si no sé ni cómo comunicarme con mi estudiante? Entonces, hay tantas problemáticas ahorita. Por ejemplo, en los estudiantes de movilidad reducida, recordemos que el derecho a la educación es de todos.
Por eso es que la educación pública, en cierto modo, pues es gratuita, pero pues hay unos costos que no se asumen, como los libros, los materiales de estudio, los uniformes, la alimentación. Hay cosas que no son gratis, pero se supone que el hecho de sentarse en la clase y estar en una experiencia con maestro o maestra es gratuita. Pero ¿qué pasa con los estudiantes que de pronto la institución solamente son edificios y no tiene como un estudiante de pronto en silla de ruedas desplazarse o necesita de todos los 15 estudiantes de clase para poderlo alzar y poderlo subir? Y entonces muchas instituciones educativas dicen, no, yo no voy a dar a darles a esos estudiantes, no lo matriculen acá porque acá no tiene cómo movilizarse. No lo matricule acá porque es que la institución no tiene plata para hacer ramplas. Entonces, esas son realidades y que lamentablemente estamos en contextos que son muy difíciles y que aunque queramos equidad, aunque queramos igualdad, aún sigue una brecha grande entre la realidad, el presupuesto y las instituciones. ¿Cuántas instituciones educativas no se ajustan, dicen no a los ajustes de estudiantes con diferentes situaciones o limitaciones que no les permiten estar en aulas regulares como las que conocemos? Y hay instituciones que dicen no, aquí no recibimos porque es que yo no tengo personal calificado para su estudiante. Entonces, profe, perdón, entonces mamá, papá o tutor representante legal, le recomiendo tal institución educativa, esa sí atiende estudiantes como sus hijos. Entonces aquí estamos haciendo barreras. Realmente es grave la situación cuando ustedes conocen de pronto de que no reciben a un estudiante. Incluso recuerden, el rol de maestras y maestras es supremamente importante porque el día de que usted de pronto se equivoque en un momento de estrés en el aula y diga definitivamente este niño que no se queda quieto tiene hiperactividad. Y eso yo siento que también él es tan disperso, tiene como déficit de atención, entonces voy a mandar una notica a la mamá y voy a hacer todo lo posible para que desde psicología manden a la mamá para que le hagan un diagnóstico al estudiante para ver si tiene déficit de atención y que tiene hiperactividad. Y donde una persona irresponsable en cuanto al acompañamiento, quien da el diagnóstico, se equivoque y diga efectivamente el estudiante tiene hiperactividad, déficit de atención, incluso tiene autismo, qué sé yo, y sea errónea, ustedes no saben el impacto que tiene en el desarrollo de su estudiante de ahí para allá. Como una decisión mal tomada, porque ahí tengo un estudiante que es tan curioso, tengo un estudiante tan pila, que si yo quiero hacer un taller para 2 horas, él me lo hizo en 15 minutos y ya está aburrido, está distraído y lo tengo dando vueltas por todo el salón. Entonces, ¿qué pasa con mis prácticas pedagógicas y cómo yo me ajusto a ese estudiante para que, como es tan piloso, termina tan rápido y pues se aburre, entonces empieza a hablar con el otro, a buscar juegos, a tantas cosas porque ya está cansado, ya hizo su actividad. Y entonces yo quiero que se quede como una estatua o cubra. Entonces, no, tenemos siempre que ser muy delicados con nuestro papel en las aulas, porque siempre hay que haber un acompañamiento. Recuerden que los niños ya no son como los niños tradicionales de antes. Ya no tenemos estudiantes que se quedan quieticos escuchando, ya ellos quieren hablar. Y si está tan interesante el tema, le levantan la mano y le levantan la mano y usted quiere pasar a otro tema, pero es que ellos no dejan de las preguntas que hacen o de la clase tan chévere que está, entonces ellos quieren seguir hablando y hablando y profe, síganos hablando más. Entonces, ellos están a la expectativa, ellos están curiosos, ellos ya no les gustan tanto de que ustedes les dicten y les dicten y les dicten y algo memorístico, no, ellos quieren algo didáctico, profe, ¿qué vamos a hacer? Profe, pónganos un video, profe, pónganos a hacer un juego, pónganos a hacer trabajo en equipo, eso. Incluso nosotros como estudiantes también en el ciclo de universidad o en cualquier especialización, maestría, lo que sea, siempre queremos como que, uy, ¿qué nos va a traer el profe? ¿Qué nos va a hacer reflexionar? ¿O qué voy a aprender? O, oiga, de verdad, esto me cautivó. Oiga, de verdad, yo estoy haciendo como clases muy monótonas. Entonces, la idea es de que ustedes también, siempre que encuentren problemáticas asociadas al contexto educativo,
reflexionen de sus propias prácticas pedagógicas, evolucionen, se cualifiquen en atender las realidades de mis estudiantes. Porque entonces aquí voy cuando digo que una problemática en las aulas puede llegar a impactar a nivel físico de mis estudiantes. Es decir, hay problemas que afectan el nivel físico de mis estudiantes. Por ejemplo, cuando hay violencia, cuando hay violencia en golpes y demás, entonces ahí hay una violencia física. También cuando de pronto ese acoso escolar o cuando le digo cosas malas o cosas negativas a una persona, pues es que eso también afecta a nivel psicológico, afecta mi salud mental. Como han visto de pronto, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar noticias, leer noticias, que ahorita el bullying pues se está disparando. En este año fue un caso muy impactante en Estados Unidos, en un niño de séptimo grado, que creo que tenía 11, 12 años, que se suicidó con la misma sudadera de su uniforme. Y la familia no darse cuenta, porque ustedes también como papás, como mamás, quienes ya lo son o quienes lo vayan a hacer, y como maestros y maestras, uno prácticamente convive todo el tiempo con sus estudiantes. Si yo soy la profe de primero, segundo, tercero, cuarto, sobre todo hasta quinto, siempre estamos en contacto directo con los estudiantes. Ya en bachillerato de pronto rotamos dependiendo de la asignatura que dé, pero es que siempre estamos al tiempo o con nuestros estudiantes, y más cuando entonces son menos de tercerito, que a veces las profes dan todas las materias excepto educación física y tecnología. Entonces, prácticamente vivo con ellos la mayor cantidad de tiempo. Incluso hay niños que llegan y se van a asesorías, se van a música, canto, deporte, y hasta en la noche ven a sus papás que llegan a las 8:30 cuando salen, o dependiendo del desplazamiento, comparten una hora en la comida, un poquito de televisión y a dormir. Entonces prácticamente los estudiantes viven más con nosotros que con las familias. Y yo no darme cuenta, por ejemplo, en el caso que yo les mencionaba del niño de Estados Unidos, el niño había llegado muchas veces con moretones, con golpes, y que me caí, que me caí, me caí. Entonces hay situaciones de que no son normales y que tanto las familias como nosotros, maestros y maestras, tenemos que estar siempre pilas y siempre muy perceptivos a las realidades de mis estudiantes. Por eso es que este rol es pedagógico y es vocacional, porque es que este rol de ser maestro y maestra no es para yo llenarme de pronto de mucho dinero, es para impactar en mis estudiantes, en hacerlos realmente ciudadanos y que van a aportar en un futuro. Y entonces, si yo no me doy cuenta de esos contextos que están teniendo, entonces el niño, por ejemplo, de Estados Unidos, yo leí y la mamá decía que él le encantaba el baloncesto y que entrenaba muchísimo, y entonces un día dijo que no quería y que quería dormir. Entonces, en un caso de que jamás piensa, o el niño nunca duerme en las tardes y que le da por no querer hacer lo que más le gusta, por ya dormir, va y toma una decisión de quitarse la vida. Una persona, un niño de 12 años. Ahora este caso que también ahorita en las últimas semanas, de niños de 11 años que le dice a la mamá que le pegan, que le dan un puertazo, creo que aquí fue, no recuerdo en qué municipio aquí de Colombia, que le dieron un puertazo, él llegó a la casa, que me pegaron. Entonces ya viendo como secuelas, porque sí hay niños y niñas que cuentan a sus familias, como hay otros que no. Y entonces ese puertazo le dolió la cabeza, lo llevaron al médico y el niño se murió. Entonces, cómo ese bullying escolar llega a tal punto de pronto a suicidios y a muerte, que esto es algo totalmente alarmante. Y ahora, ¿qué tal esas problemáticas que nosotros conocemos de niños y niñas con identidades de género diferente? Que sean gay, que sean lesbianas, que sean transexuales, o sea, tantas situaciones que hay, y cómo se aborda en las aulas. Porque entonces esto otra vez volvemos al bullying, esto otra vez no hay aceptación todavía de los compañeros y compañeras, no hay articulación en todos los maestros, maestras, estudiantes, familias, directivos, rectores, para todas las problemáticas asociadas en nuestro contexto escolar, pues tienen que haber planes de intervención. Tenemos el manual de convivencia para todos los problemas relacionados con el comportamiento, por así decirlo. Que si se pegan, que si se roban, que si se hacen esto, que si se hacen aquello, el manual de convivencia, el código de infancia y listo, solucionado.
Y entonces, ¿cómo abordamos las problemáticas silenciosas? Porque esos son solamente un poquito en resumen de las problemáticas. Ahora, ¿qué conocemos de las problemáticas cognitivas? Que mis estudiantes tienen diferentes ritmos de aprendizaje, que mis estudiantes no aprenden y no les gusta. Hay tantísima pérdida académica en matemáticas en mi institución educativa que ya es alarmante. Desde primero hasta 11 hay pérdida académica en matemáticas. Más del 60% de los estudiantes de cada curso pierden matemáticas. Entonces, ¿qué hago con esos problemas de aprendizaje? ¿Qué está pasando con las prácticas pedagógicas de los maestros y maestras para buscar que esos estudiantes pues aprendan? Que esos estudiantes, no puedo creer que todos los estudiantes de la institución digan, no, es que definitivamente las matemáticas, no, por ningún lado les gustan, les participan, les agradan, les impactan cognitivamente. ¿Qué está pasando con entonces los maestros y maestras del área de matemáticas? ¿Será que les falta actualizarse en prácticas pedagógicas? ¿Será que les falta tener cursos, recursos, herramientas para impactar en mis estudiantes? Porque es que creo que entonces vamos a hacer una investigación para ver qué pasa con todos los estudiantes que perdieron matemáticas, para saber qué razón, por qué creen que está pasando, qué situación está pasando, y así entonces me di cuenta que no, que es que definitivamente la forma tradicional de los profesores pues es la que tiene cansados a los estudiantes. Entonces aquí es un pequeño preámbulo de todo lo que podemos encontrar con las diferentes problemáticas en el contexto educativo. Recordemos también que nosotros ahorita estamos realizando la actividad número 2, que se trata de esto, de comprender una problemática escolar. Y de pronto, desde el contexto de los que ya de pronto tienen tanta experiencia laborando y que tienen más de 10 años de experiencia, o que yo apenas llevo 2 meses trabajando, o esa persona que no está trabajando, pero ha conocido tantas situaciones que ya identifica un problema, o de estos que estamos hablando, yo no tengo experiencia, no tengo de un momento una problemática, pero profe, quiero abordar esta problemática porque me llamó la atención, es el bullying escolar, ejemplo. Entonces, ¿cómo eso está afectando a una institución de Bogotá, de San Andrés de Tumaco, de Barranquilla, en fin? Entonces, es eso, es que nosotros seamos sensibles a esas realidades, porque es que nuestro rol pedagógico nos da para eso, nos da para ser sensibles, nos da para comprender las realidades y que realmente llegamos a impactar en nuestros estudiantes, en nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, algunos casos de los que yo ya les estaba comentando que nosotros podemos tener en casos de problemas escolares, vamos a tener esos que son relacionados con lo personal. Entonces, aquí tenemos toda una gama completa de problemas. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de abordarlos para que los recordemos, porque seguramente ustedes ya los han escuchado en noticieros, en de pronto a lo largo de los semestres académicos que llevan, en sus clases y demás. Y es esto, es también comprender las vivencias, porque ustedes también en un momento fueron estudiantes de primaria y de secundaria, y de pronto antes eran más silenciosas las problemáticas, pero ahorita ya tienen voz. Ahorita ya los estudiantes no se quedan callados, ahorita ya todo es, las problemáticas son visibles. Entonces, en problemáticas personales, nosotros tenemos, por ejemplo, las capacidades individuales, aptitudes, las competencias que nosotros dependientemente podemos llegar a tener o que no podemos llegar a desarrollar, y esto cómo involucra también un impacto con los contextos educativos, con mi forma de desarrollar las actividades de aprendizaje, las tareas, las evaluaciones. Entonces, esos factores en mis capacidades, cómo también pueden afectar. Y recuerden que si algún estudiante necesita un acompañamiento adicional en lo cognitivo, pues siempre hay diferentes alternativas. Y no estoy sola, siempre tengo un equipo de pronto, bueno, eso depende de la institución, de pronto con psicología, o de pronto ya yo le digo a los papás, papás, necesito que me apoyen con esto, con su hijo o con su hija. Pueden de pronto buscar un profesional que le apoye
a tal situación. Entonces así podemos integrar pues el aprendizaje porque no depende solamente de nosotros no estamos solos. Otro de los factores personales son los diferentes estilos de aprendizaje, porque es que a mis estudiantes hay algunos que les encanta aprender leyendo, pero hay otros estudiantes que aprenden definitivamente con cosas didácticas, otros con videos, entonces tienen diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Esto hace parte de los factores personales. Otro factor personal viene siendo la motivación que se tiene. Hay unos chicos que son supremamente pilosos, que les encanta investigar, que les encanta aprender, que les encanta ser líderes, apoyar a los demás, pero hay otros estudiantes que no tienen motivación por aprender, que no les motiva a aprender o que esa motivación puede venir de algún problema familiar. Hay que indagar por qué no tenemos esa motivación en mis estudiantes. Hay algunos factores personales de ansiedad, que eso también debe tener de pronto una correlación con la familia y con lo social. De pronto, las habilidades sociales y comunicativas que tiene, la toma de decisiones. Aquí otros factores personales en casos de problemas, encontrados también sesgados por edades, por géneros, por el uso de sustancias, por pensamientos, por el desarrollo ético y moral. Aquí tenemos diferentes factores asociados a lo personal. Ya cuando hablamos de pronto de los factores familiares, ya encontramos de pronto las actitudes que tenemos hacia las instituciones educativas, tenemos también los niveles educativos y familiares de pues, los núcleos familiares de sus estudiantes. Recuerden no siempre tratar de determinar mamá, papá, porque recuerden que si hablamos de esos contextos es porque yo ya sé que todos mis estudiantes tienen papá y mamá y viven en casa, pero siempre tratemos de hablar de familias, porque es que no sabemos si la familia solo es de mamá, solo es de papá, de abuelitos, de tíos, si son del mismo género, o sea, no sabemos el contexto familiar de nuestros estudiantes. Entonces, otros problemas son los problemas que ya hay a nivel personal, de las familias, a nivel económico, las peleas entre parejas, situaciones fuera del contexto, que vienen siendo discusiones y eso afecta a nuestros estudiantes, el clima afectivo, porque es que resulta que yo sí tengo el papá y la mamá, o dependiendo del núcleo familiar, me aman, me quieren, me consienten, me guían, quieren lo mejor para mí, o hay esos casos donde los papás no tienen el apoyo, sus hijos no tienen el apoyo de ellos, hay maltrato físico, psicológico, hay abusos, hay golpes, hay malas palabras, entonces no todas las familias son amorosas, no todas las mamás son amorosas, no todos los papás son agresivos. Entonces esos factores familiares también tienen un granito de arena a los problemas que encontramos en los contextos educativos. Adicionalmente, la comunicación que hay entre las familias y los estudiantes. Aquí voy donde hay muchos estudiantes que dicen, venga, me están molestando, me se están burlando por mi cabello, se están burlando por mi peso, por mi edad, se están burlando, me están pegando, están abusando. Hay niños que no se quedan calladitos, que dicen las cosas. Hay casos que se han destapado de niños que los han violado, que los han de pronto abusado sexualmente de 6, 7 años porque hablan, porque no tienen miedo o porque sus mismas familias los han inculcado a hablar sobre este tipo de situaciones. Entonces, acá también, pero antes de que se me pierda el hilo, pero también hay niños que hay abuso o acoso y nunca hablan. Y después cuando ya son adultos se atreven a decir, venga, cuando yo tenía tal, este profesor, este primo, este tío, este hermano, tal cosa. Entonces, estos factores familiares tienen que ser siempre armónicos, pero recordemos que no tenemos aulas perfectas. Entonces, tenemos que identificar las problemáticas y los contextos de mis estudiantes para que yo haga el ejercicio de ser facilitador de experiencias de aprendizaje, pero también como yo, desde mi rol vocacional, puedo aportar al desarrollo de mis estudiantes.
apoyarlos, hablarles, comunicarlos, dejarlos que se expresen y cómo a partir de esa expresión buscar otros canales, otras redes de apoyo para garantizarle el mejor bienestar a mis estudiantes. Otros factores familiares es el compartir, porque pues de pronto los fines de semana los niños o niñas están solos, los jóvenes están solos, los papás siguen trabajando o no se encuentran, se van, quedan solos. Entonces hay muchas situaciones en cuanto a las problemáticas familiares. Ahora, cuando hablamos de esos factores escolares, sí que hay una gama más amplia de problemáticas. Entonces, empezamos con los factores de pronto geográficos que encontramos de la ubicación de la institución, el acceso que hay, porque incluso a cuántos casos de Caracol o RCN no hemos visto de niños que duran 3 horas para caminar y llegar donde pasa el bus escolar, para luego llegar a la institución educativa que está 2 horas más en carro, porque si se fueran a pie no alcanzan a llegar en una mañana. Entonces, ¿cuántos casos tampoco no hay de que tienen que cruzar ríos, charcos, ir caminando, trochas, caballo? Entonces, hay muchas situaciones geográficas que impactan en nuestros estudiantes. Otro, por ejemplo, es ¿qué le falta a la institución? No tiene pupitres, estamos al sol, no tiene techo, se están cayendo esto, hay ratones, no hay agua, no hay luz. No hay espacios para el aprendizaje, no hay laboratorios, no hay canchas. Entonces, todos estos aspectos también que tienen nuestras instituciones. Otros factores, por ejemplo, que no tenemos estudiantes, digo, maestros y maestras, que entonces los estudiantes llegan allá y no tienen quien les dé las clases. No tenemos de pronto plataformas educativas, no tenemos nada de tecnología, no hay un ambiente ameno en la institución educativa, entre los profesores pelean, los rectores también regañan a los profesores delante de los estudiantes, a veces no abren la institución, no tenemos servicios, no hay organización, no hay eventos que se hagan aparte de las clases, o sea, hay una gama infinidad de factores que podemos de pronto encontrar cuando hablamos de problemáticas escolares. Adicionalmente, nosotros tenemos otros factores sociales que hacen parte de las problemáticas, como por ejemplo las dificultades sociales y culturales, lo que hablábamos ahorita de perspectivas de género, porque ahorita pues nuestros estudiantes ahora son mucho más valientes, ahora los estudiantes se expresan tal como son y no están encasillados de pronto a situaciones o etiquetas sociales, ya desde muy pequeñitos de pronto ya se sienten con una identidad de género ya dispuesta, entonces es como también esto atrae o en la actualidad pues lamentablemente sigue haciendo problemas. Hay otros contextos sociales involucrados en el aprendizaje que vienen siendo los conflictos armados, porque hay zonas muy vulnerables donde las instituciones pues están acabadas, están dañadas, están llenas de hueco, sirven de refugio, han pasado por tiroteos o los estudiantes están estudiando y entonces hay tiroteos, enfrentamientos, hay muchas situaciones que entonces entran los grupos armados a las instituciones para reclutar a los adolescentes, a los jóvenes. Otro tipo de pronto de factores sociales es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las desigualdades sociales, la falta de redes de apoyo en problemas legales, de consumo, de orientaciones psicológicas, como de pronto las mismas amistades de los estudiantes o los contextos los llevan de pronto a consumir diferentes sustancias y entonces ya después cuando hay una adicción no hay redes de apoyo ni en la institución educativa, ni en el municipio, ni en el departamento. Entonces, ¿cómo esos estudiantes de pronto van a aprovechar otros recursos para salir de los problemas que tienen? Entonces, así es muy difícil porque entonces terminan en una dependencia en las calles y pues es muy complejo.
Al igual cuando tienen problemas de pronto legales, no solamente cuando hacen un delito, sino cuando necesitan un apoyo. Cuando, por ejemplo, en denuncias de maltrato infantil, denuncias de maltrato intrafamiliar, violencia de género masculina o femenina, porque recuerden que la violencia de género no es solamente contra la mujer, también hay violencia contra los hombres. Así no lo crean o a veces suena chistoso, es en serio. Entonces, o también hay orientaciones que no hay orientaciones psicológicas, si yo sufro de depresión, si tengo ansiedad, si tengo trastornos, entonces cómo de pronto puedo encontrar una mano amiga en la institución, en el municipio, en la Secretaría del Pueblo, cómo yo también puedo incentivar a mis estudiantes de que si tienen alguna problemática busquen apoyo antes de que sea muy difícil. Entonces, a partir de lo que yo les estaba comentando, encontramos un sinfín de problemáticas relacionadas. Entonces, ya para la actividad de aprendizaje número 2 no podemos decir, ay, pero es que no encontré una problemática de pronto a abordar. Si ya de pronto hemos hablado de tantas que existen, entonces realmente es algo de reflexión pedagógica. Les invito también a que sean siempre muy objetivos en sus aulas y que realmente hagan sus prácticas con mucho amor y devoción, porque de ustedes depende ese desarrollo íntegro en sus estudiantes. Ahora les quiero comentar, bueno, nosotros tenemos una actividad número 2, entonces es identificar un problema en los ambientes escolares. Entonces, ese problema, por ejemplo, yo les voy a hacer un ejemplo, esto se llama un árbol de problemas. Siempre en un árbol de problemas las raíces van a ser las causas, los troncos van a ser pues el problema central y las ramificaciones que nosotros encontremos del árbol en la parte de arriba o los frutos, por así decirlo, van a ser esos efectos que de pronto tienen la problemática. Este es un ejercicio muy práctico a la hora de identificar una problemática, a cuando yo ya sé cuál es la problemática y entonces describo cuáles son las causas y cuáles son los efectos, y a la hora de redacción se me hace muchísimo más fácil, ¿sí? Aunque podemos de pronto, cuando hablen de problemática, hagan una pequeña introducción. Por ejemplo, si ustedes hablan de violencia escolar, pueden consultar cifras de contexto de violencia escolar a nivel global, a nivel nacional o a nivel del municipio donde ustedes están, que Bogotá, Cartagena, en fin. Primero describen un poquito de la situación problema, luego ahí sí dicen, ahora bien, de acuerdo al anterior, en una institución educativa de San Andrés de Tumaco, se ha presentado en los estudiantes del curso, porque una cosa es el grado primero, segundo, tercero, y los cursos son curso 11.1, 11.2, 11.3, 11.4. Esos son los cursos. Entonces recuerden que las problemáticas no pueden ser tan amplias. Nuestras problemáticas también tienen que ser pues muy aterrizadas a las realidades, pero entonces no pueden tener una población grandísima. Entonces podemos decir que la problemática de violencia escolar se evidencia en estudiantes del grado cuarto, en un curso del grado cuarto. Entonces ya sabemos que entonces vamos a elegir 4.1. Entonces a partir de eso vamos a abordar el problema, vamos a aplicar instrumentos y vamos a conocer un poco más de esa problemática. Entonces la problemática no podemos decir, no, es que hay bullying escolar en toda la institución educativa El Playón, y esa institución educativa tiene 2.000 estudiantes en todas las jornadas. Entonces ahí cómo vamos de pronto realmente a hacer una investigación en corto tiempo y en una problemática tan amplia. ¿Qué tipo de violencia? ¿Qué enfoca la violencia? Entonces siempre tenemos que un poquito reducirla, sesgarla hasta encontrar una muestra poblacional. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, este caso. Falta de aplicaciones de las TIC para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de los números fraccionarios en estudiantes del grado quinto de primaria. En algunos casos, en la actualidad, no se está colocando en una tesis en la institución educativa El Playón de Santander. No. ¿Por qué? Porque ahorita están trayendo de pronto, si usted habla mal de la institución educativa, puede llegar a tener pues problemas la universidad que lo desarrolla.
Por eso es que cuando uno hace una investigación, hace una carta de presentación y sustentación de objetivos a la institución educativa, se firma el consentimiento del desarrollo de los objetivos como para que no haya problema, para que más adelante, ay, ¿cómo así en esa investigación? Mire, solamente hablaban de cosas malas de la institución. Entonces, o que quieran demandar o que quieran presentar una situación, no, mire, yo recuerdo, esta es la carta que ustedes nos dieron autorización para trabajar con los estudiantes, para aplicar los instrumentos de encuesta, entrevista, y a partir de eso también trabajar y hacer talleres con los maestros o talleres con los padres de familia. Entonces, todo eso tiene que quedar muy bien fijo, de lo contrario hay ahorita investigaciones que solamente quedan así como ahí dice, en una institución educativa de tal municipio, en una institución educativa de Santander, para de pronto no jugar con el nombre de una institución educativa. Eso mismo aplica para las universidades y demás, y para las empresas. No, que es que yo estoy haciendo una investigación para mejorar la productividad de los trabajadores de atención al cliente, de la empresa de uno, ejemplo. Entonces, como yo digo, uy, no, es que en esa empresa hay maltrato laboral, los supervisores le gritan a las personas, no les pagan a tiempo, los humillan, qué sé yo, tantas cosas que eso luego se publica y luego sale hasta en Caracol la investigación. Entonces, también hay que tener mucho cuidado. También cuando usted aplica un instrumento, ya sea una entrevista o ya sea una encuesta, usted también tiene que tener cuidado con no colocar el nombre del estudiante, su correo electrónico, sus cositas personales, edad, género y eso sí, pero no puede de pronto decir el nombre, es que aquí sale y dejar todos los registros de los nombres de los niños y eso no, porque eso también tiene sus perjuicios. Espérame acá, vamos a ver, tengo alguna manita levantada. Ay, levanté la mano yo. Listo. Entonces, vamos a hacer una suposición de este ejemplo. Entonces, aquí me está diciendo que el problema es que en mis estudiantes del grado quinto de primaria, incluso aquí sí hablo de grado, estoy hablando de que si hay 5 grados, son los 5 grados que están participando. Por eso no podemos decir grado, sino el curso, un curso de quinto de primaria. Entonces, aquí me está diciendo que el problema es que los estudiantes no están aprendiendo los fraccionarios o que no hay alternativas pedagógicas, como por ejemplo mediadas por las TIC, para que se facilite esa enseñanza y ese aprendizaje de los fraccionarios. Entonces, ¿por dónde empiezo yo? Voy a empezar obviamente por las causas. Entonces, ¿qué causa puedo llegar a tener? Por ejemplo, aquí, en cada una de estas pestañitas verdes, yo escribiría entonces las diferentes causas. Entonces, por ejemplo, una causa puede ser de que falta motivación en los maestros y maestras para que se cualifiquen continuamente en metodologías de las tecnologías. Ay, no, es que mi forma de enseñar lo fraccionario siempre es en tortas, en barritas, y que los estudiantes coloreen dependiendo a un cuarto, 3 cuartos. Así siempre yo llevo 10 años enseñando lo mismo y todos mis estudiantes aprenden así y me ha resultado bien. Pero entonces, ¿qué pasa con los profesores que no utilizan de pronto otros recursos más interactivos con mis estudiantes? O que hago otro tipo de lúdicas, didácticas, no solamente la tecnología, sino otro tipo de actividades. Entonces mis estudiantes se aburren, no aprenden. Entonces sí, siempre tenemos que ir pensando cómo impactamos en nuestros estudiantes. Entonces, otro tipo de motivación es que a mí no me gusta aprender ni hacer cursos, y desde que me gradué de la universidad yo no he hecho ni un curso. Entonces, si yo hablo de que no tengo nada, absolutamente nada, quiere decir que mis prácticas pedagógicas siempre son iguales. Otra causa es que no buscamos como maestros y maestras nuevas prácticas pedagógicas para fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje en mis estudiantes. En cuanto a los temas de fraccionarios, no, es que salió un juego súper divertido que puedo hacer con mis estudiantes ahí en el videobeam, o ese juego, como no hay recursos tecnológicos, ni internet ni nada, pues entonces yo lo hice en cartulinas, hice... qué sé yo, utilicé cartones de huevos, fui muy creativo, o sea,
tantas cosas que nosotros podemos hacer, pero entonces si no buscamos unas nuevas prácticas, pues muy difícil llegar a impactar en nuestros estudiantes. Otra causa, por ejemplo, es el desconocimiento de las necesidades que tienen mis estudiantes. Ah, no, yo hice mi evaluación, perdieron de los 30 que tengo, perdieron 18. No, toca que recuperen. La recuperación es en 15 días. Entonces, ¿cómo si yo sé que de 30 me perdieron 18 y los otros apuradito aceptable y por ahí unos poquitos contados tuvieron muy buena nota? Entonces, ¿cómo entonces yo voy a decir, bueno, algo está pasando porque en mis clases no comprendieron el tema? ¿Qué está pasando con mi desempeño? Porque de pronto el problema no es de mis estudiantes, porque 18 que tengan el mismo problema y la misma pérdida. No, aquí está pasando algo y cómo yo hago un aterrizaje en las necesidades de mis estudiantes. Otro, por ejemplo, de que yo no tengo sino un tipo de aprendizaje y entonces yo tengo pedagogías tradicionales, no soy creativo, no soy innovadora, entonces pues esto también va a impactar significativamente en mis estudiantes. Otra, de pronto, otra causa de que mis estudiantes no tengan problemas en el aprendizaje de los fraccionarios puede ser de que mis estudiantes, yo a veces dejo a tareas y esas tareas solo unas los pueden desarrollar porque tienen cómo investigar. Pero entonces no estoy dejando de pronto actividades que sí tengan un objetivo de aprendizaje, de que realmente vayan a aprender y de que todos lo puedan hacer. Por eso es que a veces algo tan simple y delicado como decir, para mañana quiero que traigan 9 bolitas de icopor para hacer el sistema solar, ejemplo. Entonces, ¿será que de verdad los papitos y las mamitas y las familias que tienen mis estudiantes tienen de pronto para esos materiales que yo estoy pidiendo? Tienen que para la escarcha, que tienen que para las pinturas que van a utilizar para el sistema solar, o sea, ¿tienen de pronto esos recursos? ¿O realmente yo sé de que o llevan esos recursos o les dan para la lonchera? O de pronto eso es el presupuesto de almuerzo para toda la familia, porque eso mismo que cuestan esas bolitas de icopor, cuesta la libra de arroz o la libra de pastas, y con eso van a comer toda la familia con la librita de mora del jugo. Entonces, esos contextos siempre tengo que ser muy sensible. No es lo mismo dar clases en un colegio privado a un colegio público en cuanto a recursos. Incluso no nos dejemos engañar de que porque el estudiante es de pronto de una institución educativa que pagan harto de pensión o que es privada, significa que no tengan problemas económicos en sus casas. De pronto ese mamita, ese papito, esos tíos, esos abuelos están haciendo un sacrificio tan grande para poder pagarle un colegio que ellos consideran que es de pronto mejor para el desarrollo de esos niños y niñas y jóvenes. Entonces no sabemos los contextos y siempre tenemos que conocerlos. Por eso es que aquí va la innovación y la creatividad. No vamos a traer lo que encontramos en casa que sea para elaborar un sistema solar. Entonces, si dejamos así de lo que sea, el niño primero se va a motivar en el sentido de la creatividad. Bueno, ¿y entonces qué voy a llevar? Bueno, sale la mamita que sí tiene para las bolitas de icopor y se las lleva ya cortaditas, le lleva el cartón paja, le lleva lanita para las diferentes uniones, que para los orillos, que no sé qué. Y hay otras mamitas que recortan las bolitas del cartón paja, o van y por allá sacan de pronto una cartulina viejita, o hay tantos recursos que ahorita podemos utilizar, que cogen los sobrantes de los rollitos de papel higiénico y los llevan, que con esto pueden sacar de pronto circulitos. Hay muchas cosas que necesitamos nosotros ser creativos y motivar a que nuestros estudiantes también lo sean. Entonces aquí hablamos de los efectos. Entonces, ¿qué efecto tiene la falta ahorita que de pronto elegí un tema de tecnología, la falta de aplicaciones tecnológicas para facilitar la enseñanza de los números fraccionarios? Esto suponiendo que estamos hablando de una institución educativa que sí tiene los recursos y que los estudiantes también tienen todos en su casa un computador para su aprendizaje, suponiendo que la maestra y la maestra tienen prácticas tradicionales y que no están utilizando de pronto unas más significativas en el uso de las tecnologías. Esto en su contexto, suponiendo que todos mis estudiantes están en este mismo contexto.
Entonces, ¿qué efectos van a tener? Ah, bueno, entonces hay una dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los ejes temáticos de matemáticas. Hay bajo rendimiento escolar en mis estudiantes, porque yo no soy capaz de ajustar la problemática a las necesidades de los mismos. Hay una desmotivación y hay niños que dicen, uy, no, es que las matemáticas, no, y llegan a cuarto y siguen, no, es que yo soy malo por las matemáticas. A octavo, uy, es que yo desde primaria soy malo por las matemáticas, igual en la universidad. Entonces son esquemas que uno hace, son concepciones y creencias erróneas de que yo no soy capaz, se me dificultan las matemáticas, pero entonces son bloqueos que de pronto puedo generar a mis estudiantes que los desmotivan al aprendizaje de esta, por ejemplo, de esta materia. Otros efectos de pronto pueden ser que no hay impacto significativo en el aprendizaje, no hay intervenciones tecnológicas, entonces también estoy dejando que mis estudiantes no avancen, sino que mis estudiantes de pronto se queden en lo mismo, que de pronto hay una institución educativa, hicieron un concurso entre instituciones y los míos no fueron capaces de resolver problemas, o que de pronto en una evaluación evidencia que mis estudiantes no tienen competencias de razonamiento, no tienen competencias científicas, no tienen razonamiento, no tienen resolución de problemas, no tienen observación, no tienen razonamiento, ya la repetí, no tienen análisis, en fin, tantas cosas que nosotros de pronto podemos llegar a encontrar en nuestros panoramas y todo parte de los problemas. Entonces creo que a partir de pronto de lo que hemos abordado en esta institución, en este encuentro sincrónico, pues de pronto nos puede hacer reflexionar de todas las problemáticas que encontramos en los panoramas educativos. Y así, de pronto voy a poder complementar ese foro de la actividad número 2 y voy a tener entonces un mejor resultado, porque quienes ya participaron, no he de pronto dado mi punto de vista porque quiero esperar unos días más a que los demás también participen y que terminen las participaciones para que el ejercicio pues sea mucho más crítico, mucho más reflexivo, porque la idea aquí no es entregar una actividad de aprendizaje, sino ¿qué ganamos con esa actividad de aprendizaje? Ah, bueno, ganamos de que ahora soy un poquito más razonable, sensible con lo que yo voy a encontrar en mis estudiantes o lo que ya encuentro en mis estudiantes y de pronto llevo 5 años en la misma institución y, oiga, no me había percatado de que puede ser que los contextos de mis estudiantes sean diferentes. Ahora sí voy a tratar de conocer a mis estudiantes, porque es que nuestro día a día como maestros y maestras no puede ser aburrido, no puede ser de cansancio, no puedo llegar a un aula desmotivado, porque mis estudiantes están esperando todo lo contrario de mí. Entonces, aparte de eso, tengo que tener buena comunicación con mis estudiantes. Es decir, que si tengo 200 estudiantes, porque soy la profe de ciencias desde sexto a 11, quiere decir que también esto me motiva a conocer a mis estudiantes. Que no solo llega a clase, tin, tin, dile a clase y chao, sino realmente buscar a que mis experiencias sean significativas para todas. Entonces, vamos a darle un pequeño recorderis a nuestra actividad número 2. Entonces, nosotros tenemos en la actividad número 2 el planteamiento del problema o necesidad. Aquí estamos haciendo grupos de máximo 3 estudiantes. No quiere decir que quien lo quiere hacer solo no lo puede hacer solo, porque sí lo pueden hacer de 1, 2 o 3 personas. Vamos entonces, lo que queremos hacer es proponer una situación problema, una necesidad de los contextos educativos en la práctica pedagógica, para que luego esto me sirva para emprender una nueva propuesta que yo pueda intervenir a largo plazo. Entonces es aquí donde voy a explorar diferente literatura que me están proponiendo. Voy a hacer mis grupos de trabajo que ya los venía formalizando desde la clase pasada y que ya los tengo o que ahorita apenas los voy a hacer. Igual todavía tienen algunos días para esto. Entonces, a partir de lo que les estaba comentando, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a participar en un foro. Ya algunos compañeros muy pilos ya están participando. Entonces, la idea es de que vamos a participar, vamos a describir una problemática. Incluso aquí me dice la escala,
de 1 a 5. ¿Qué quiero? Entonces, una problemática desde nuestras realidades, ya sea en una disciplina, es decir, en un área en específica, o ya sean habilidades investigativas. Entonces, aquí también como yo escribo, puedo de pronto, como yo les mencionaba ahorita, redactar una pequeña introducción de la problemática, luego ahora sí aborden la problemática institucional o del grupo o de la que ustedes quieran hablar en una determinada muestra, y luego pueden de pronto lo que ahorita hicimos, describan de pronto efectos, causas que esto llegue a impactar en nuestros estudiantes. Entonces, a partir de ese ejercicio reflexivo es que voy a participar, y mis compañeras que ya de pronto están participando muy activamente, como entonces también ahí mismito puedo llegar a complementar. No es que eso ya entonces esto es, no, sino cómo también puedo llegar a complementar. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Recordemos que este fin de semana es festivo, que nuestras actividades son para el próximo, para este domingo 20. Entonces vamos a terminar, ya vamos a cerrar nuestra primera unidad, gracias a Dios. Entonces terminamos la unidad 1 de conceptualización de las preguntitas que teníamos en el foro, de la actividad número 2 de planteamiento del problema, y vamos a terminar con un test que es cortico también y que de pronto puede permitirles esa retroalimentación personal, pedagógica y profesional que están teniendo. Y así vamos a dar terminando, ya finalizando la actividad número 1, y ya para la actividad número 2 ya empezamos a la siguiente semana, porque ya empezamos para actividades del 3 de abril. Y la última actividad que vamos a tener el 17 de abril. Ya se nos viene un nuevo mes. Y pues eso sería lo que les quería compartir. No sé si tengo de pronto algunas preguntitas. De antemano, pues muchas gracias. Entonces vamos a ver si tengo algunas preguntas. ¿Alguien tiene alguna preguntita acerca de la actividad o quiere aportar algo adicional? Bueno, entonces muchísimas gracias. Que pasen feliz noche, que descansen, que tengan un excelente viernes. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Bueno, actitud positiva para terminar esas actividades. Bueno, profe, sí, señora. Gracias, gracias. Gracias, que descansen. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Profe, buenas noches. Buenas noches. Ay. Profe, es que quería hacerte una consulta, quería preguntarte una cosa para ver si tú no me puedes orientar. Claro, claro. En el colegio donde yo trabajo hay un chico de grado tercero que ya había estudiado en la institución cuando estaba en transición, y él era muy agresivo, ¿sí? Hasta intentaba botar los niños por las escaleras todo el tiempo. El niño, la mamita lo retiró y nuevamente este año volvió y lo ingresó. Pero entonces el niño ya está más grande y el niño es muy agresivo en el aula de clase. La semana pasada incluso intentó lanzarle un puesto por una rabieta que tuvo a una profesora, a los compañeros. Y el día de hoy pues mordió a una compañera simplemente porque se hizo de primeras en la fila. ¿Y cuántos años tiene? ¿6? ¿7? No, porque ya, él está en tercero, creo que tiene 8 o 9 más o menos. 8. ¿Y le tienen todo el acompañamiento pedagógico y familiar y todo eso en la institución o no? Sí, no, profe, el problema es que la mamá nos dice que la mamá es orientadora de un colegio distrital, pero ella dice que el niño tiene un diagnóstico, pero que no lo quiere revelar en la institución. No, Que pero no si quiere no... y que no quiere y que no quiere. Entonces, ahí es donde me pregunta si nosotros tenemos alguna opción de cómo, o sea, la verdad nosotros hablamos, bueno, pues los coordinadores hablaron con la mamita de que necesitaban el dictamen pues para que el niño nuevamente volviera a ingresar porque estaba suspendido, porque pues el daño pues, o sea, le llegó a las profes y todo.
Entonces, ahí si ahí no hay un diagnóstico, si la señora no quiere dar un diagnóstico, profe, ahí ¿qué se puede hacer? ¿Ahí qué podemos hacer ahí? Primero tienen que tener cuidado, porque la suspensión tiene que estar dentro del manual de convivencia. O sea, esa Ah, sí, suspensión tiene profe, que sí. ser exacto, porque si se pasa el tiempo y ustedes le piden ese diagnóstico y no lo dejan ingresar, los demandan a la institución por no permitirle el derecho a la educación. Pero No, lo que él sí, ingresó hoy. Él ingresó, tuvo 2 días de suspensión y ingresó hoy nuevamente. Pero exacto, entonces hoy el niño, lo que te digo, nuevamente mordió a una niña y le hizo casi un hueco, o sea, el mordisco fue grande. ujú. Pero entonces la mamá, muy brava y muy enojada, pues ya estaba de mal genio con los profes, ya no admite que pues nosotros le digamos nada, igual nosotros pues hay una profe, la coordinadora de primaria, la que se dirige a ella pues respetuosamente y todo, pero ella pues como a grito entero de la rabieta que tuvo y no sé, del mal genio que tuvo el profe, nos intentó decir que él tenía autismo. Pero entonces ahí, no sé, profe, y nuevamente ella niega y niega y niega que nos quiere dar un diagnóstico. Entonces mi pregunta, profe, ahí nosotros como institución, ¿cómo podemos hacer ahí, profe? Ustedes tienen que, primero, bueno, no es que yo sea la asesora en esos temas, pero desde mi punto de vista, lo que yo conozco, ustedes tienen que dejar todo por escrito, porque ante, por ejemplo, que el niño, Dios no lo quiera, por allá empujó a otro y el otro, no sé, pasó algo supremamente grave, quedó inválido, quedó alguna situación o que le sacó o que quedó una profe sin un ojo, o sea, en casos, porque es que en las instituciones se ven tantas cosas, que le lanzó esto y le cayó en un ojo a la profe, que no sé qué, ustedes todo eso lo tienen que tener por Ujú. escrito, porque ya el problema legal no es para el niño tiene 8 años y lo que le hace falta es, bueno, quién sabe los contextos de amor y de acompañamiento de las familias, pero también al niño le falta de que si realmente tiene un diagnóstico que depende, porque si el niño no tiene problemas de aprendizaje, no creo que sea autismo. Más bien eso viene siendo una hiperactividad y con comportamientos agresivos y con atención dispersa, pero eso solamente lo dictamina pues un profesional. Y aparte, bueno, yo tuve un caso, en mi primera experiencia laboral como profe, yo tuve una estudiante que jamás la voy a olvidar, que se llama Valentina, yo creo que ya va como de 10º 11, y ella tenía ese mismo conflicto, y yo mis días eran o estar pendiente que Valentina no le llegara a sacar de un ojo a un estudiante, no lo mordiera, no lo escupiera, no le pegara, no, mejor dicho, o estar pendiente de dar la clase. Entonces, es una situación bien difícil pues, y ella tenía ese diagnóstico y obviamente la tuvieron que medicar y acompañamiento profesional porque realmente pues es una situación que ya está dándole la seguridad de los demás estudiantes. Entonces aquí el problema pues sí es para la familia como tal. Tienen que asesorarse, usted tiene que dejar todo por escrito, ya sea que si tienen en el manual de convivencia o esos que son observadores y demás, todo eso lo tienen que dejar muy bien registrado porque todo eso se va con escaneo. Usted tiene que, como maestra de titular o lo que sea, tiene que hacer como, ¿cómo se llama eso? Reportes en los observadores y esos reportes tienen que pasarlos a la psicología y desde psicología ya aquí ya entra de pronto a partir de todo ese material de reportes que tienen del estudiante, ya entonces ahí sí ya psicología parte de ya le da a la familia pues un diagnóstico de parte de ellos y les pide acompañamiento extra o un acompañamiento externo para poder de pronto ayudarle al estudiante. Aquí la postura es de ustedes cómo ayudan al estudiante, porque el estudiante es el que está necesitando un apoyo urgente porque se está haciendo daño, está haciéndole daño a los demás. Y a partir de eso, ya desde la parte de la dirección o ya sea desde la rectoría, tienen que pedir una asesoría ya en la parte de la Secretaría de Educación. Y a partir de eso ya piden de pronto, eso ya es por carta y demás, un acompañamiento para que ahora sí ya de pronto tengan acciones legales con la mamá o por lo menos ya la obliguen a que tiene que, si quieren que su hijo le ayuden, porque no hay que verlo como que el estudiante es el que está dañando a los demás, sino es que el estudiante tiene problemas y que necesitamos intervenirlos para que no se lastime a sí mismo ni lastime a los demás. Y obviamente está afectando el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes, porque yo me imagino que todos los niños son espectadores a ver qué es lo que está pasando. Entonces,
Entonces ya, eso Ya sería. hablan a los papás y pues a veces. Pero eso desde rectoría. Ok, profe. Pero tienen que llevar todo un ciclo, o sea, tienen que llevar un proceso de todo y todo por escrito. No, ojo con los videos, ojo con las fotos, porque eso no se puede. De pronto en las fotos del mordisco y eso también lo puede anexar, pero no que salga comportamiento de los estudiantes, porque también eso es ilegal. No los vayan a grabar, no les vayan a tomar fotos. De pronto, cuando lastiman y eso sí se pueden tomar fotos, pero no a la cara ni al comportamiento, porque entonces eso es perjudicial. Entonces, más bien es invitar a la institución a que de pronto tome una asesoría externa, pero ya con todos los soportes, desde las aulas de los profes, psicología, ya pueden asesorarse de pronto con la secretaría del municipio o de la localidad. Ah, bueno, profe, sí, señora, muchas gracias. No, y mucho ánimo. En eso estamos, profe. Yo jamás voy a olvidar a Valentina. ¿Cómo se llama el estudiante? Porque usted jamás lo va a olvidar. Emanuel. ¿Ve? Usted nunca, nunca va a olvidar y van a pasar 10 años y va a decir, uy, es que yo tuve un estudiante tal, 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 porque esas experiencias no se olvidan. Entonces también lástima, porque si supiéramos el diagnóstico, de pronto tú ya te pudieses de pronto empapar de cómo tratar a los estudiantes con este diagnóstico para que lo podamos ayudar a controlar su ansiedad, quién sabe qué problemas está, porque a veces los niños son un reflejo, un espejo de lo que pasa en la casa. Entonces, quién sabe esa agresividad a qué lo lleva. Si ya es por de verdad ansiedad o si es de Sí, porque verdad ese es el problema. Entonces, o si realmente el niño Porque es que tiene. la mamá dice, o sea, la mamá dice que es autismo, pero no, profe, porque yo soy profe de matemáticas, yo soy quien les dicta matemáticas allá, pero el chico es muy pilo, es muy, y él coge las cosas muy rápido. Entonces Y yo eso, creo que por esa parte no. y se socializa con los demás, o sea, en un descanso, ejemplo, tiene amigos y eso, o no. Sí, profe, también. Porque una persona con autismo, el positivo es supremamente inteligente, pero aparte no se deja, no es sociable. Entonces eso es lo que no concuerda. Eso sí toca evaluarlo. Eso sí toca evaluarlo porque yo también tuve un estudiante con autismo del positivo y él casi nunca levantaba la cabeza, pero era bien pilo. Y cuando le motivaba algo, de pronto hablaba o participaba. De lo contrario, siempre era, bajaba la cabeza y no se relacionaba tanto con amistades, le gustaba, es más que todo estar solo. Pero pues No, y sí, es que eso es lo que se me hace raro, porque él sí es muy sociable. eso sí tienes que de pronto consultarlo un poco más. Pero siempre sigan un conducto regular. Vale, pues, Listo, perfecto. bueno, sí, señora. Bueno, muchísimas Gracias, gracias. profe. Hola, profe, buenas noches. Profe, Buenas tengo noches. una preguntita. Sí, claro. ¿Es que puede haber actividades de cuántas, no sé, tiene algún palabras? O sea, es que siempre dicen que 300 palabras o No, 400. ¿Tiene algún tipo? ¿No? Ah, No pensemos en eso. ok, profe, bueno. Y esa, profe, qué pena es que estaba mirando, pero no tiene fecha para cuándo está Para el esta 20. actividad. Todas las actividades terminan el 20. El 1 y el Bueno, 2 y el 3. vale, profe, muchas gracias. Dale. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Que descansen. Gracias, profe, igualmente. Que descansen. Hasta luego.